¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema acecho de los bandeirantes. Recordemos que la corona española tenía ciertos territorios reconocidos por el Tratado de Tordesillas a modo de ir colonizando hacia el oeste del Océano Atlántico, y también reconozcamos que la parte de los portugueses también tenía otros territorios que deberían ser prácticamente reconocidos por ellos y realizar esas expediciones. Tal es así que ellos no respetaron este tratado y siguieron avanzando, siguieron prácticamente ocupando aquellas tierras, aquellas colonias que habían pertenecido a la corona española, y de esa manera estuvieron constantemente en enfrentamientos, en conflictos, en fricciones, hasta prácticamente muchas de las aldeas o de las colonias tuvieron que desalojar sus territorios y poder ubicarse en un lugar más seguro. Entonces, esto es básicamente lo que estaremos analizando, las constantes invasiones que realizaban los portugueses, también llamado bandeirantes. Y esto es lo que podemos realizar en la temática del día de la fecha, el acecho o constantemente estos grupos de portugueses venían invadiendo colonias de la corona española. Entonces, el acecho de los bandeirantes o portugueses. Los paulistas, agrupados bajo verdaderos ejércitos de indígenas tupí y de mestizos, se organizaron en bandeirantes para incursionar en territorios del Guairá. Entonces, en los territorios del Guairá, perteneciente a la corona española, los bandeirantes iban acechando, iban invadiendo, iban incursionando a modo de ir ganando estos territorios. También en busca de indígenas a quienes llevar por la fuerza. O sea, no solamente el objetivo principal de los bandeirantes era ocupar tierras de la corona española, sino también llevar los indígenas, prácticamente hacerlos prisioneros y llevarlo en el Brasil de tal modo que pudiesen trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, y de esta manera tenerlos como mano de obra barata o básicamente como esclavos. Entonces, era esta la situación en la cual los indígenas estaban en peligro de que caigan como prisioneros, luego convertidos en esclavos, y también de esta forma iban trabajando en las plantaciones de caña de azúcar para el imperio portugués. Entonces, eran básicamente varios los objetivos de los portugueses, de los bandeirantes: ocupar las tierras y llevar a los indígenas de esas colonias y llevarlo en el Brasil para esclavizarlos, que realicen trabajos sobre todo en la agricultura, en las plantaciones de azúcar. En este punto estaremos observando los ataques de los bandeirantes, o también llamados portugueses, bajo el imperio de Portugal. Entre los años 1602 y 1615, los ataques de los bandeirantes hacían estragos en los pueblos de indígenas y reducciones del Guairá, obligando a obligando a ciudades a moverse constantemente de un sitio a otro, o dejar despoblado, dejar, digamos, esas tierras sin cuidado y ubicarse, prácticamente dejar abandonadas a merced de otros imperios que pudiesen ocupar y, digamos, imponer allí bajo su imperio, bajo su dominio. En cada incursión se tomaba presos a cientos de indígenas. Es lo que veníamos recalcando, que constantemente iban invadiendo y a su vez llevando también los indígenas
al Brasil para poder de esta manera esclavizarlos y que pudiesen realizar los trabajos bajo el control y bajo el dominio del imperio portugués. Entonces, esta era la situación que se encontraban los indígenas ante las constantes avances o constantes ataques de los portugueses, en este caso de los bandeirantes. Los bandeirantes, paulistas y mamelucos. Entonces, estos grupos de portugueses eran los que constantemente iban invadiendo las colonias que se encontraban en la provincia del Paraguay o en el Río de la Plata, y de esta manera iban posesionándose sobre las tierras o de las coronas o de las colonias de la corona española, que partían con un ejército de indígenas desde la ciudad de San Paulo hacia el interior del territorio americano, específicamente en tierras o las colonias de la corona española. Su objetivo era invadir, asentarse en esas tierras y fundar colonias bajo el imperio de Portugal. ¿Y quiénes eran los que invadían? Los bandeirantes, paulistas y mamelucos. Eran grupos de portugueses que estaban al servicio del imperio de Portugal y realizaban estos tipos de trabajos con el fin de expandir el dominio sobre tierras más allá de lo que le permitía el Tratado de Tordesillas. Como hemos mencionado recientemente, ellos tenían una extensión de tierra, un límite hasta donde ellos podían realizar sus conquistas, pero el imperio de Portugal no respetó estos límites en el cual ellos habían comprometido. Entonces no respetaron el Tratado de Tordesillas y fueron más allá de lo que el contrato o el reglamento los permitía. Entonces era básicamente la situación de los bandeirantes, de los portugueses. No respetaron el Tratado de Tordesillas, seguían invadiendo tierras pertenecientes a la corona española y también acechaban o prácticamente llevaban indígenas como prisioneros y posteriormente eran esclavizados. Entonces, siguiendo con nuestro tema de bandeirantes, paulistas y mamelucos, que mencionamos que eran los portugueses al servicio del imperio de Portugal, la segunda misión que tenía el incentivo económico era más grande. Lo consistía en el rapto y secuestro de indígenas para su posterior venta como esclavos en las plantaciones del norte brasilero. Entonces, básicamente eran varios objetivos que tenían los bandeirantes, no solamente ganar las tierras pertenecientes a la corona española y posesionarse bajo el dominio y el control del imperio portugués, sino que también llevar estos indígenas, hacerlos prisioneros y posteriormente comercializarlos como esclavos en distintas zonas del Brasil para realizar específicamente los trabajos en las plantaciones de azúcar y también otros rubros del tema de la agricultura. Era un buen negocio para ellos, entonces, arrebatarlos de sus colonias, ocupar sus colonias y luego comercializarlos a otros grupos de portugueses o brasileros asentados en estas tierras. Entonces, básicamente esto era la temática del día de la fecha, de ver de qué manera se hacía el acecho de los bandeirantes, que básicamente eran las invasiones de portugueses en tierras de la corona española. Entonces, ¿qué hacía? Hacía básicamente que las colonias españolas o grupos de reducciones abandonaran sus colonias y de esta manera los portugueses se posesionaban y aquellos indígenas que no podían, digamos, salvarse o no podían esconderse, eran llevados como prisioneros y posteriormente
convertidos en esclavos y eran también comercializados. Bueno, hasta aquí entonces, jóvenes, llegamos con la temática del día de la fecha.